Listo, chicos, vamos a hablar ahora de expresiones racionales. Antes de hablar de las expresiones racionales, primero definiremos lo que es el dominio de las funciones, o en este caso, el dominio de los polinomios o expresiones algebraicas. Para esto tenemos tres casos. En el primer caso, cuando existe un denominador, recordemos que nosotros nos debemos preocupar de la división para cero, porque la división para cero en el campo de los reales no existe. ¿Qué es lo que debemos hacer? En este caso, lo planteamos que el denominador no puede ser cero, bajo ninguna circunstancia, dado que la división para cero, les vuelvo y les repito, no existe, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que hacemos para resolver esta desigualdad es aplicar el factoreo. En este caso podemos ver que no es un trinomio cuadrado perfecto porque este tiene raíz pero el 6 no tiene. Por lo tanto, abrimos dos paréntesis en los cuales ubicamos signo del medio, multiplicación de signos, más por más, y buscamos dos números que multiplicados, en este caso me den 6, y sumados me den 5. Esos números serían 3 y el 2. Para que esa desigualdad no sea 0, lo que debería pasar es que x más 3 debe ser diferente de 0 y x más 2 debe ser diferente de 0. Por lo tanto, aquí despejando me queda que x debe ser diferente de menos 3 y x debe ser diferente de menos 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos definiendo cuando sacamos el dominio? Los valores que x no pueden valer, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el dominio de esto serían todos los números reales excepto el menos 3 y el menos 2. ¿Listo? En el segundo caso, cuando tenemos raíces, lo que nos debemos preocupar es que lo que está dentro de la raíz siempre debe ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque no existen las raíces de los números negativos dentro del campo de los reales. Entonces, como nosotros estamos analizando números reales, pues esto es lo que debe suceder. Entonces aquí despejamos y nos queda que x debe ser mayor o igual a menos 1, dado que el más 1 pasa restando, ¿verdad? Entonces, pues aquí claramente el dominio o los valores que puede tomar x son desde el menos 1 hacia los mayores. Por ejemplo, el 0, el 1, el 2. Para representar esto de mejor manera, se puede trazar una recta numérica, en este caso de la x. Y por ejemplo, tenemos el menos infinito y el más infinito siempre a los extremos y ubicamos el menos 1. Digamos que está aquí el menos 1. X mayor o igual a 1 significa desde el menos 1 hacia sus mayores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los mayores? Por ejemplo, el 0, por ejemplo, el 1, por ejemplo, el 3 medios, por ejemplo, el pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede representar esto? A través de un intervalo. Se lo representa de la siguiente manera. Se dice en este caso que x puede valer desde el menos 1 y se le incluye con un corchete hasta el más infinito, porque es todos los mayores. Cuando tenemos los infinitos, siempre se utiliza corchete hacia afuera, ¿de acuerdo? Y aquí de una vez estamos repasando algo que se va a ver en cálculo 1 o cálculo diferencial, que es el dominio de funciones. Ahora, en el caso número 3, lo que debemos darnos cuenta es que ahora hay una raíz y aparte esa raíz justamente está en el denominador. Por lo tanto, en este caso, cuando tenemos una raíz en el denominador, debemos asegurarnos que lo que está dentro de esa raíz sea solamente mayor que 0. ¿Por qué solamente mayor que 0? Porque en el caso anterior no importaba que esto valga 0, porque la raíz de 0 sí existe. Sin embargo, si es que aquí esto valdría 0, la raíz de 0 nos daría 0 y 1 sobre 0 no existe, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que plantearnos aquí es que todo lo que esté dentro de la raíz sea mayor que 0. Despejando esto nos quedaría x mayor a menos 2. ¿Cómo lo podemos poner en intervalo? Miren, si trazamos nuestra recta numérica, hacia los extremos están los infinitos, ubicamos el valor menos 2. ¿Qué significa mayor a menos 2? Que es desde el menos 2 hacia sus mayores. Listo. ¿Cómo podemos poner eso en intervalo? Podemos poner que x debe pertenecer desde el menos 2, pero aquí hay un punto. Cuando no incluyo, porque aquí no está el igual, debo ponerle al punto crítico, en este caso con un círculo abierto, porque no está incluido dentro de la respuesta.
Por lo tanto, como no está incluido, se le pone con corchete abierto y esto se va hasta el más infinito. ¿Listo? Entonces aquí lo estoy poniendo como una desigualdad, aquí lo estoy poniendo en gráfico y aquí lo pongo como intervalo. Entonces mucho ojo, si es que tengo un denominador no puede valer 0. Si es que tengo una raíz, esto lo que está dentro debe ser mayor o igual a 0. Y si es que tengo una raíz y aparte esa raíz está en el denominador, eso debe ser solamente mayor que 0, sin el igual. Continuamos ahora hablando de expresiones racionales. Para que una expresión sea racional, necesariamente debe tener un denominador. Es decir, una expresión racional es un polinomio sobre otro polinomio. Otro ejemplo podría ser incluso un número sobre un polinomio. Sigue siendo también una expresión racional, dado que tiene un denominador. Ahora, ¿cómo podemos sumar y restar, por ejemplo, expresiones racionales? En este caso, debemos primero factorar todos los elementos. Es decir, en este caso tendríamos 1 sobre, esto es una diferencia de cuadrados, habríamos dos paréntesis, raíz del primero, raíz del segundo, el un paréntesis con más y el otro con menos. ¿Ok? Es por eso que debemos estar súper claros en el tema del factoreo. En la parte de acá, pues, esto ya está como un producto x más 1 al cuadrado, dado que tiene una potencia, ¿no es cierto? Y en la parte de acá, pues, no hay factoreo posible, entonces se quedaría x menos 1. Después de eso, lo que hacemos es ver los términos semejantes en el denominador, los cuales serían nuestro mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, x más 1 lo tengo aquí, lo tengo acá, pero a la final está presente, entonces va x más 1. Siempre se le va a ubicar con el mayor exponente. Entre x más 1 y x más 1 al cuadrado, pues sería x más 1 al cuadrado. ¿Listo? Acá tengo el x menos 1 y acá también lo tengo. Perfecto, entonces el x menos 1 va. Y los dos están a la 1, es decir, no tienen exponente, por lo tanto queda x menos 1. Acá tenemos este x más 1 que ya lo contemplamos y el x menos 1 que ya lo contemplamos. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo. ¿De ahí qué hacemos? Dividimos esta expresión para cada uno de los denominadores. Pero miren, ¿cómo se hace esta división? Súper sencilla. Esto dividido para este denominador, como podemos ver, tiene x a la menos 1 y x a la menos 1. Entonces se lo tapa, ¿de acuerdo? Y x más 1 dividido para x más 1 al cuadrado dividido para x más 1, solamente me queda un x más 1, ¿no es cierto? Y eso multiplicamos por lo de arriba, quedándome entonces 1 por x más 1. Menos, en la parte de acá, como podemos ver, tenemos x más 1 al cuadrado, entonces se tapa ese y solo me queda x menos 1, ¿verdad? Entonces sería menos 2 que multiplica a x menos 1, más 3 en este caso, y acá tendríamos esto dividido para esto, acá está presente el x menos 1, lo tapamos y solo me queda en este caso esta parte de aquí, entonces sería 3 por x más 1 al cuadrado. Seguido de eso ya podemos utilizar productos notables, multiplicaciones, sumas y restas para en este caso simplificar el numerador. Entonces aquí hacemos una distributiva, 1 por x que me queda x, 1 por 1 que me queda 1, menos 2 por x que me queda menos 2x, menos 2 por menos 1 me quedaría más 2. Y en la parte de acá, primero tenemos esto al cuadrado. Entonces nos toca resolver ese binomio al cuadrado, ¿verdad? Antes de hacer la multiplicación. Entonces me quedaría más 3 que multiplica. Este binomio al cuadrado sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, x por 1x y el doble es 2x, y más el cuadrado del segundo. Entonces, como ven, aquí aplicamos todo. Factoreo, productos notables, etc. Y en el denominador siempre me va a ir quedando lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos x más 1 al cuadrado por x menos 1. ¿Listo? Seguimos simplificando nuestro numerador. Y aquí tenemos x menos 2x, pues me queda un menos x. Más 1 más 2 me quedaría más 3. Y aquí ya podemos hacer la propiedad distributiva. Quedándome entonces 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, 3 por 2x, 6x positivo, y 3 por más 1, pues me queda más 3. Y todo eso sobre nuestro denominador, que sería x más 1
al cuadrado por x menos 1. ¿Listo? Finalmente operamos los términos semejantes que nos queden en el numerador. Entonces tenemos que 3x al cuadrado no tiene con qué y de una vez le voy ordenando. Menos x más 6x pues me queda más 5x. Y más 3 me queda más 6. Y todo esto sobre nuestro denominador. X más 1 al cuadrado por x menos 1. Cabe recalcar que muchas veces el numerador es factorable, es decir, se lo puede factorar. Si es que es posible, se lo haría. En este caso no se puede, entonces la respuesta quedaría así. Vamos ahora a revisar cómo se multiplica y se dividen expresiones racionales. En este caso vamos a hacer un ejemplo de división, dado que seguido de eso nos queda una multiplicación. ¿Cómo queda una multiplicación? Siempre que yo tenga aquí un signo de dividido, yo puedo transformar esto a una multiplicación. ¿Cómo se lo hace? Simplemente el término que está después del signo de división se le da la vuelta. Es decir, en vez de quedarme el numerador arriba, me queda el numerador abajo, miren, x al cuadrado menos 3x menos 4 y el denominador pasa en cambio a la posición superior. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como hice eso, este signo de división se cambia a una multiplicación. ¿Listo? Entonces de ahí ya podemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre recordemos que al igual que en la suma y en la resta se deben factorar las expresiones, quedándome entonces lo siguiente, x menos 5 sobre x cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados, dado que ambos tienen raíces exactas, quedándome entonces x más 5 por x menos 5. Y todo esto multiplicado en este caso por... Esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Veamos por qué. Este de aquí tiene raíz exacta que es x, este de aquí tiene raíz exacta que es 5, y lo que está en la mitad es justamente el doble de la multiplicación de esto, ¿no es cierto? 5 por x, 5x y por 2, 10x. Al ser un trinomio cuadrado perfecto, se copian sus raíces, que es la x y el 5, el signo de la mitad, y se eleva al cuadrado. Sobre. En la parte de acá, en cambio, tenemos el trinomio, un caso de los trinomios especiales que vimos, ¿no es cierto? En el cual, aunque no en este caso es un trinomio cuadrado perfecto, lo que se podía hacer es abrir dos paréntesis, signo del medio aquí, multiplicación de signos acá, menos por menos más, y buscábamos dos números que en este caso multiplicados me den 4, y como me quedaron signos diferentes, restados me den 3. Esos números serían el 4 y el 1. Ok, una vez todo factorado, antes de realizar la multiplicación, debemos simplificar. ¿Cómo se puede simplificar aquí? Siempre eliminamos uno de arriba con uno de abajo. Es decir, por ejemplo, este x menos 5 con este x menos 5 de acá. Otra simplificación posible sería este x más 5 con este x más 5 al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que el exponente se reduce en 1. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de la multiplicación de esto ya es más sencillo. Miren, aquí nos queda 1, todo lo que simplificamos se hace 1. Entonces sería 1 por x más 5, pues ya me queda solamente x más 5. Sobre 1 por x menos 4 y x más 1, pues x menos 4 y x más 1. Y aquí podrían dejar ya expresado el resultado así, dado que no hay más simplificaciones. O podríamos volver a unir esto, es decir, dejar x más 5. ¿Y de dónde provino esta expresión factorada? Provino de, en este caso, este trinomio. Entonces podríamos también escribir otra vez el trinomio ya sin factorarle. ¿Por qué? Porque ya no tiene con qué simplificarse. Y esa sería entonces la respuesta.